You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa. Gracias por el apoyo como siempre. Hoy, hace nada, acaba de publicar Zulay Rodríguez Lu algo que muchos jóvenes desconocen, sobre todo los que votaron por primera vez este año. Y realmente cuando sale esta docencia, esta masterclass por parte de un diputado que tú menos te esperas, porque es un diputado PRD, un partido al cual yo detesto y lo digo siempre y lo voy a decir siempre. Y Zulay Rodríguez, por ejemplo, lo sabe, y también lo sabe Cristiano Adames, porque alguna de su círculo me habrá visto siempre, obviamente, lo que subimos diariamente. Pero más allá del partido, voy a la persona. Si la persona, independientemente del partido que sea, produce positivamente para el país, esto hay que apoyarlo siempre. Pero el PRD yo lo detesto, y los que me conocen lo saben. El atraco y el robo descarado a los fondos de la Caja de Seguro Social no inició ayer. Hago un paréntesis para decirles que todo va relacionado. Hay mucho desempleo en Panamá y también hay mucha informalidad. Diariamente me encuentro con personas que me dicen que la vaina está dura. También es cierto que esas mismas personas puede que el fin de semana se parrandeen, se compren unas 2, 3, 4 cajas de cerveza y pongan música a todo volumen. Pero eso no quiere decir que tienen plata. Probablemente también lo hacen como ese sedante, ¿verdad? Ese bálsamo, ese adormecimiento, ¿sí o no, asistente? Para sacarse un poquito de la mierda de vida que vivimos hoy en día en este país, que no es para que vivamos así. Pero tanto le han metido la mano, y cuando digo la mano son las dos manos y las patas también, al dinero del pueblo. Los políticos le han dado tan duro a la piñata que ya casi no quedan pastillas. Y una de las piñatas grandes es la Caja de Seguro Social. Escuchemos a Cristiano Adames luego de esta introducción. 1946, ¿dónde tú estabas? Yo no estaba por ningún lado. Ni siquiera allá abajito de mi papá, tampoco estaba por ahí. Así es que, de hecho, ni mi papá estaba tampoco. Así que totalmente de acuerdo con Cristiano. El atraco y el robo descarado a los fondos de la Caja de Seguro Social no inició ayer. Desde 1946, la oligarquía criolla ha saqueado las arcas del Seguro Social para acumular, amasar grandes fortunas. Y si son la misma gente que están en estos clubes que te miran por arriba del hombro y son unos perros miserables que se llenaron los bolsillos y que hicieron su riqueza a costillas de nosotros los panameños y de los hijos de la cocinera de los años 40 para acá. Listen. La primera intervención política mercantil se dio cuando la Caja del Seguro Social le prestó a una familia de emprendedores empresariales, valga la redundancia. Emprendedores empresariales le prestó la Caja de Seguro Social. ¿Quién le dio permiso? 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde tú estabas? 1.5 millones de balboas. 1.5 millones de dólares en esa época. Es bastante plata también en esta época. Así que imagínate en ese tiempo 1.5 millones de dólares. Para que construyeran el Hotel Panamá. Compraron 160 hectáreas. Hubo una repartición especial con la Universidad de Panamá. Para que construyeran el Hotel El Panamá. Mira tú, yo he tenido la oportunidad en época de graduación y en algún evento de alguna empresa privada en la cual yo trabajé en el pasado. No le voy a dar bombo a la empresa privada que yo trabajé, pero yo celebré un par de fiestas de Navidad en el Hotel El Panamá, y eso es un caché, eso es una yeyesada
Esa es una cosa maravillosa y eso es como si tú tuvieras mejor dicho, como si tú estuvieras en los States, en Dubai. Por un momento tú te sientes como que, wow, estoy en un lugar importante, soy importante. Qué pendejada, ¿verdad? Si el lugar, la ropa, no te hacen como persona. Bueno, pero eso lo fuimos aprendiendo con los años y con el tiempo. Seguimos escuchando al diputado Cristiano Adames del PRD, que detesto, pero que aprecio al partido lo detesto, pero al personaje lo respeto. Let's go. Pues esos mismos emprendedores financistas hicieron un préstamo a través de un banco extranjero, consolidando el de la Caja del Seguro Social, en donde ellos eran los dueños del mismo banco. Wow, todo queda en familia, mi rey. Se llamaba el Banco Import and Export de Panamá, el único banco que tenía contrarreferencia afuera. Import and Export, un banco, ese banco ya no existe o pasó de nombre, pero los dueños, como legado familiar, como reinado que se delega, eso sigue siendo las mismas familias, o ya vendieron y le quedó otra gente. La cosa es que todo queda en familia, mi rey. ¿Y ustedes saben quién pagó ese préstamo? Ese préstamo lo pagó Jimmy Lacas en 1973. Ya estamos una vez más. El túnel del tiempo, 1973. Yo tampoco estaba, ¿verdad? Ya mi papá estaba. Pero a eso voy. A eso voy. A eso voy. Jimmy Lacas. Creo que había un Lacas que era presidente de Panamá. Mira tú, los Lacas no son muchos. Así que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Te das cuenta cómo todo queda en familia? Y todo lo está contando por el historiador, perdón, por el diputado Cristiano Adames. Y costó 30 millones de balboas, del 46 a 1973. Pero ahí eso no se quedó solo allí. O sea que hay más. Porque con dineros de la Caja del Seguro Social construyeron las esclavas. Construyeron La Salle. Yeyesada. Las escuelas, las esclavas. Y La Salle. En La Salle. Construyeron Cemento Panamá para emprendedores privados. Emprendedores privados construyéndole Cemento Panamá. Me imagino que los edificios, la infraestructura, los terrenos. Construyeron la Estrella de Panamá. O sea que ya el periódico existía, pero como tal, el edificio, toda la infraestructura, las facilidades, las herramientas, la maquinaria, es lo que estoy entendiendo acá, ¿eh? Le dieron préstamos individuales a personas para la editora Epasa Panamá América. Panamá América. Aquí se enreda mucho, Cristiano, pero es Panamá América. A una familia particular. ¿Qué apellidos serán esos, verdad? Como Panamá es chiquita, nadie sabe quiénes son, ¿verdad que no? Se dieron, después de la invasión, la compra de Loma Pavá. Loma La Pava. Aquí se equivocó, es Loma La Pava, ¿no? En mi circuito, por 500,000 balboas, aduciendo la quiebra de la Caja del Seguro Social. Loma La Pava. Y eso tenía valor catastral de 25 millones de balboas, donde hoy construyeron, el mismo empresario hebreo construyó Plaza Edison y construyó toda la serie de condominios que hay ahí arriba en Loma Pava. Loma La Pava. Loma La Pava. Loma La Pava, Plaza Edison, el empresario judío, porque aquí hay bastante historia judía, ¿verdad? En Panamá. Interesante, ¿verdad? Parte de la oligarquía panameña. Claro que sí. O sea, el atraco no es el convenio de vivienda que se produjo en el gobierno militar, sin duda alguna. No solamente ese. En el gobierno militar del PRD, basura, de la época del dictador Omar Torrijos.
No, no solamente esa. Eso no lo va a decir, eso yo le agrego ahí para meterle un poquito de flow. Porque tampoco vamos a estar de acuerdo, porque es que todos, los buenos, los malos, los peores, le han metido la mano a la piñata. Y aquí lo está confesando Cristiano Adames. Que fue grande. El atraco viene 5 años después. O sea, el atraco oligárquico a la Caja del Seguro Social no es del gobierno PRD anterior. No solamente tenías que decir. Ahí te corrijo en el español. Porque el gobierno anterior le metió la mano al seguro y bastante daño que le ha hecho al pueblo panameño, y que para salvarla había que apoyar la minería en Panamá y todo este poco de cosas así. Ni de la dictadura, viene de 1946 con la construcción del Hotel Panamá. Voy a otro tema. Viene desde el 46, pero es que aquí los que se dan golpe de pecho de puritano, de gente buena, de los intachables, de los perfectos, de los buenos que cuando van al baño cagan flores, ¿verdad? Esta gente que se cree tocadas por algo divino, que son gente que son elegidas por Dios para gobernar y ser superiores a todos los panameños, esa clase oligárquica que me da asco diariamente, porque son gente que se revuelcan en su porquería de sus ambiciones, pero no son mejores tampoco los militares de la época de Noriega ni de la época de Torrijos, que también entonces está diciendo no son los PRD. No, la respuesta correcta es no son solamente los del PRD, porque cuando dejaron de robar los oligarcas, robaron los militares. Esto hay que decirlo también. La piñata de la Caja del Seguro Social, hasta qué punto que ya casi no tiene pastillas. Y todo va relacionado. Porque el desempleo, la desesperación, la falta de chenchen, y que se ve a niveles altos. Cuando digo niveles altos, me refiero a que el gobierno dice que no hay plata, que no hacen actividades. Brother, nadie meten preso. Solo meten preso a los pendejos. El único pendejo que quieren meter preso es a Ricardo Martinelli. Porque los demás están muertos de la risa. Y la manera como se conduce nuestro excelentísimo presidente bravucón que tenemos aquí en Panamá, de meterle miedo y los pelos para adentro a todo el panameño que se deje, pero ya se lo vamos a demostrar los panameños, ¿verdad? De que mientras más prepotentes, mientras más arrogantes, mientras más grandulones, mientras más rifles de alto calibre, se a Noriega y la gente le salía a la calle. Asistente, se a Noriega y a la gente le salía a la calle, sabiendo que podían no regresar. Las huelgas y las manifestaciones y los varillazos y los... Vaya, me cuentan mis tíos. Si a Noriega y el pueblo le ponía de que cabeza de piña, cara de piña y todo, ¿qué va a venir Mulino o qué? Mulino lo que tiene que defender es la soberanía del país. Mulino lo que tiene que darle es oportunidades de empleo, crear plazas de empleo, facilitar plazas de empleo, oportunidades al pueblo panameño. No andar de bravucón tratando de meter, creyendo que le va a meter miedo al pueblo panameño, que el pueblo panameño le va a demostrar, como siga con esa prepotencia, que el pueblo no le tiene miedo ni a él ni a nadie. No le tiene miedo ni a Trump. Los panameños no le tenemos miedo ni a Trump. Los panameños no le queremos entregar al canal a Trump porque le tenemos miedo. Es que nosotros no le tenemos miedo a Trump tampoco. No se trata de eso. No vamos a pelear por un canal, y me incluyo, ¿verdad?, que está siendo gobernado por la clase oligárquica que desde 1946 se ha enriquecido de la Caja de Seguro Social y de todo lo que pueda, a costilla del pueblo. No vamos a defender un canal que es de los ricos.
No de los panameños, de los ricos. No lo vamos a defender. Por lo menos en mi familia y yo no. Si tú quieres hacerlo, hazlo tú. Yo te grabo y sales en vivo en el canal You Know cómo te inmolas por el canal, por la soberanía. Yo te grabo y vas a ser viral, pero solo una vez. Solo una vez puede ser viral. Así es. You Know, ¡pra! ¿Qué tal? Fuerte, ¿ah? Debo de dejar de ver canales de YouTube tóxicos.